Se encienden los motores, el programa ya va a comenzar. Abróchense bien los cinturones, que la entrevista va a iniciar. Plática amena que Selim ya va a realizar, con invitados que su vida nos van a contar. Hay emociones, sentimientos, todo puede pasar. Ven, súbete y vámonos a Jalo. 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 A Jalo. Ven, súbete y vámonos 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 a Jalo. Con Selim López. Qué verdadero placer, abogado Juan Carlos Barrientos, que esté hoy conmigo. Quiero contarle a mis televidentes que desde el momento en que lo contacté, usted muy receptivo a la invitación de poder compartir su historia de vida en Ajalón, que mis televidentes conozcan de dónde viene usted y hablar un poco de los temas de nuestro país. Así que muchas gracias por estar conmigo y tengo que arrancar como con todos los invitados. ¿Dónde tiene el ombligo enterrado el abogado y notario Juan Carlos Barrientos? Bueno, Selim, para mí es un gusto estar en este programa que yo lo llamo sui generis, porque rompe los esquemas tradicionales de entrevista. En el país solamente he conocido un programa así, pero es en materia de deportes. Y lo dejó de hacer, Caguas. Y lo dejó de hacer. Sí. Así que por eso me sentí entusiasmado cuando me invitó. Aparte de que extra cámaras le comentaba que conozco a su madre antes de que usted naciera. Sí. Y que pues eso también me motivó a aceptar su invitación. Pues mire, yo nací en Tegucigalpa. Propiamente habían dos hospitales en Tegucigalpa que eran los más famosos: el hospital La Policlínica en Comayagüela y el hospital Viera, que quedaba a inmediaciones de la embajada de los Estados Unidos. Por eso esa colonia que está a la par de la embajada se llama Colonia Viera, precisamente porque ahí estaba ubicado este hospital donde yo nací. ¿Hijo de? Bueno, mi padre ya murió, se llamaba Carlos Barrientos, era un economista, era diplomático también, y mi madre, Marta Cecilia de Barrientos, Marta Cecilia Paniagua de Barrientos. ¿Cuántos hermanos? Tengo dos hermanas nada más. Yo soy el hermano mayor, el hijo mayor, y tengo dos hermanas mujeres. Ok. Si yo le pregunto, abogado, ¿cómo y cuál es el recuerdo de su niñez que tienen marcado, niñez, no adolescencia? ¿Cuál sería? Bueno, tengo varios recuerdos porque yo tuve una niñez muy feliz. Tuve buenos padres, estuve en un colegio donde tuve muchas anécdotas, estuve en el San Miguel y pues mis padres fueron muy especiales conmigo. A mí me llevaban a pasear todos los fines de semana, me celebraban con unas piñatas muy buenas y sobre todo pues de que viví en un entorno y en un hogar que no tenía conflictos, y esos recuerdos me hacen todavía muy feliz. Si yo le pregunto, ¿qué significó su papá para usted? Pues mire, mi papá era una persona muy suave, de trato muy suave, era muy prudente, era una persona difícil que se enojara y era muy reflexivo, y de esa manera lo recuerdo. Y fíjese que lo recuerdo fundamentalmente porque él siempre tenía un dicho que me ha perseguido hasta el día de hoy, porque muchas veces no lo he puesto en práctica, pero cuando me ocurren situaciones vuelvo otra vez a él y digo, ¿por qué no lo practico con más frecuencia? Y es que mi papá siempre me decía, no hay que esperar nada de nadie. Sí. No hay que esperar nada de nadie, porque el que espera se decepciona. Sí. ¿Y de su mamá? Pues mi mamá fue una señora muy estricta, una persona que estaba bastante pendiente de la educación de uno, es decir, ella era la mano dura, ¿verdad?
era la que me castigaba, la que me regañaba y pues la que siempre estaba como rigiendo un régimen de, valga la redundancia, de disciplina ahí en la casa. ¿La escuela la hizo dónde? Estuve en el San Miguel. ¿Y el colegio? Ahí también. También en el San Miguel. ¿Y por qué decidió estudiar leyes? Mire, mi padre quería que yo estudiara arquitectura, porque evidenciaba cierta facilidad, por ejemplo, para temas de arquitectura. Sin embargo, fíjese que tuve problemas con una clase de cálculo diferencial. La única universidad que tenía arquitectura en Honduras era la José Cecilio del Valle. La Universidad Nacional no tenía esa carrera. Y en esta universidad tenían una regla de que si usted perdía 2 veces la clase, pues ya no podía continuar con la carrera. Sí. Mi papá se puso furioso. Tuve que hacerme exámenes de aptitudes para no volver a meter la pata. Sí. Y fíjese que me salió Derecho. Y entonces me metí a estudiar a la Facultad de Derecho. Me acuerdo que mi papá me dijo que él no me estaba pagando la carrera de vago y de borracho, que viera yo cómo hacía. Entonces fíjese que como había estudiado arquitectura y mire, llegué casi a 3er año y la carrera era de 4. Fíjese que conseguí un trabajo en una oficina de ingenieros. Y el trabajo era que dibujaba planos y estudiaba Derecho. Sí. ¿El abogado arquitecto entonces? El abogado arquitecto, sí. Mire, qué interesante. ¿Y cuánto le pagan ahí? Porque ese fue su primer trabajo. Ese fue mi primer trabajo y fíjese que para la época, porque le estoy hablando de 1979, me pagaban 525 lempiras. Era bastante. Sí, hombre. Si fíjese que una cerveza valía 50 centavos, un paquete de cigarros valía 45 centavos. Solo de vicio le hablo. Sí, eso le iba a decir. El cine, con razón le dijo su papá. El cine valía unos 60 palco y unos 5 luneta. Sí, hombre. Usted, por ejemplo, con 5 lempiras usted comía. Sí, hombre. Y hasta postre. Sí, sí. La vida era más barata. Sí, claro que sí. Y eso fue lo que hizo con su primer sueldo, irse al cine, se tomó una cervecita, un cigarrito. Sí, todo eso lo hizo. Usted sabe que cuando uno recibe su primer sueldo, lo desbarata. Sí. Después me dediqué a ahorrarlo. Sí. Ahorraba porque la verdad me sobraba para ahorrar porque yo seguía viviendo en la casa de mis padres. Sí. ¿Y les dio canas verdes a ellos? Sí, montones, fíjese. ¿Por qué? ¿Se les escapaba? Me escapaba y había veces que me perdía. ¿Cuántos días? 2, 3 días me perdía y pues sí les di bastantes canas verdes. Pero es propio de la naturaleza del adolescente. Sí, ¿verdad? es propio. Ojalá que mis hijos no estén viendo, no vayan a ver este programa. ¿Cuántos hijos tienen, por cierto? 2 varones. ¿Y de qué edades? Bueno, mire, el mayor tiene 31 años. No, ya le dio guerra. Sí, ese ya Sí. Ahorita él es abogado, pero vive en Alemania. Ajá. Y mi otro hijo es médico, tiene 29 años. Ya también, ya salió más bien. Sí, este es médico, ¿cómo es que se llama? De la piel, hombre. ¿Es dermatólogo? Dermatólogo. Sí. Mire, qué interesante. Sí. Ok, ¿y entra a Derecho después de ese examen de aptitud? Sí, entro a Derecho y miren, no es por nada, pero los que fueron compañeros míos pueden dar fe de ello. Fui de los mejores alumnos de la facultad. Ahí estaba en su charco, como sí, dice. ahí estaba en mi charco. Fui de los mejores alumnos y fíjese que al año siguiente que me gradué, hice los exámenes de oposición correspondientes y entré como profesor a tiempo completo a dar clases en la Facultad de Derecho aquí de la Universidad Nacional Autónoma. Antes así se podía. Aquí ahora para ser maestro necesita un grado superior al básico. Sí, pues. ahora para necesita entrar maestría. Necesita pues. maestría, no, en esa época no. Uh-huh. Entonces entré como profesor y ya
en marzo de este año cumplí 36 años Pucha. de dar clase ahí. Mi edad. Sí. Yo tengo la edad y el tiempo que usted tiene de estar dando clases. Sí. ¿Qué clases impartía? ¿O qué Mire, imparte? Bueno, empecé impartiendo una clase que se llama Teoría General del Estado y del Derecho, Introducción al Estudio del Derecho, que son clases Sí. básicas, Sí. ¿verdad? Daba ética jurídica, di también clases de derecho laboral, Sí. hasta que me concentré únicamente en derecho constitucional, que es la única clase que doy desde hace más de 25 años. Mire qué interesante. Sí. ¿Aficionado a qué equipo? Al Motagua, Uy, hombre. sí. Por tiempos esa águila vuela alto y por otros tiempos anda enterrando el pico, como Sí, dicen, ¿va? sí, lo que pasa es que esto así es, ¿verdad? Esto así es, hasta los grandes equipos de trayectoria mundialista Sí, son así, ¿verdad? claro. ¿Y en el ámbito internacional? Barcelona, por Ah, supuesto. claro, sí, ahí sí. Sí. Perfecto. Óigame, ¿y sí reconocen Diego Vázquez que marcó una época en el Motagua? ¿O es de esos que dicen que la Barbie no hizo nada? No, claro, mire, el hombre obtuvo la mayor cantidad de campeonatos, llevó al Motagua la mayor cantidad de finales, y esto es totalmente meritorio, ¿verdad? Meritorio en una persona que para mi criterio le vino a levantar bastante el perfil Claro. al equipo. Claro que sí. Sí. ¿Y el Barça con Xavi? Mire, yo siento que la época de oro del Barça fue con Pep Guardiola. Claro. Con Xavi, pues las cosas no van al 100%, pero como le digo, estas fluctuaciones dentro de los equipos de fútbol muchas veces se deben a situaciones que tienen que ver anímicamente con los jugadores, porque inclusive buenos jugadores pasan por malos momentos. Mire, por ejemplo, ahorita Messi no está pasando por su mejor momento, claro. que ha sido uno de los futbolistas Top. y igual Cristiano, Bueno, no lo consideraron para el Balón de Oro. ¿no? Y mire también Cristiano, que está con cierta problemática, que más bien quiere cambiar de equipo. No, y lo tienen en la banca ahora. Y lo tienen en la banca, Sí. y no ha encontrado un equipo. Para jugar Champions. Sí. Pero ¿cuál dolió más? ¿Cuál afectó más al equipo? ¿La salida de Cristiano del Real Madrid o de Messi del Barcelona? Los dos, porque prácticamente el juego en el Real Madrid giraba alrededor de Cristiano, y Messi igual. Inclusive a Messi lo criticaban de que no funcionaba con la selección argentina, y era porque la gran playa de jugadores que está en el Barcelona jugaban para él. Claro. Y entonces, aparte de sus genialidades particulares, siento yo que la salida de Messi afectó bastante al equipo. Hay gente que dice que no, que más bien ya el ciclo de él ya había terminado y que más bien era oportuno que saliera, pero usted sabe que en estas cosas hay opiniones. Claro. Muy bien, mire qué interesante. Son cosas que tal vez no las conocemos y yo no las ni tenía ni la más mínima idea. Cuando lo miro yo en sus participaciones en los programas de televisión. Sí. Y le agradezco que nos haya contado más o menos parte de su historia de vida. Pero fíjese que parte también de este recorrido que estamos haciendo es para analizar qué es lo que está pasando en Honduras. Y yo quiero que hoy le desmenucemos al pueblo hondureño en lo que queda del programa qué es lo que está pasando en Honduras. Y yo le tengo una pregunta. ¿Es malo para los que son detractores de Libre y de la familia Castro Zelaya Castro, que ellos hayan regresado al poder? Le pregunto porque ellos tienen 7 meses de estar sentados en la silla presidencial. Vienen de un golpe de Estado, cruento golpe de Estado del 2009, y después lo que ellos denominaron una dictadura de 12 años del Partido Nacional, y muchos pretenden que en 7 meses ya las cosas sean distintas. Con esa frialdad que le caracteriza, ¿cómo podemos darle una respuesta a eso? Bueno, mire, malo no es, porque ellos son grandes operadores políticos,
Mel es uno de los políticos más avesados que hay en el país y lógicamente han tenido una lucha desde el golpe de Estado para regresar al poder, porque la finalidad de un político es alcanzar el poder. Así como hablábamos de fútbol, el motivo principal de un delantero de un equipo es meter goles. Claro. Entonces el político no debe de juzgársele ni cuestionársele por querer alcanzar el poder o por, una vez llegado al poder, no querer bajarse del mismo. Porque decía Maquiavelo que no basta con alcanzar el poder, sino que hay que tratar de mantenerse. Claro. Entonces el asunto es de que ellos generaron mucha expectativa en el pueblo hondureño y la gente prácticamente, siento yo que está cansada de la clase política y esperan cambios rápidos, cambios que se puedan sustanciar en los primeros meses de un nuevo gobierno que le prometió tanto al pueblo hondureño. Entonces, lógicamente solo van 7 meses, hay un montón de cosas que no puede tan rápidamente cambiarse. Inclusive yo siempre he sido partidario que 4 años de gobierno no son suficientes. ¿Cuánto debería de ser? Mire, tradicionalmente en Honduras el periodo de gobierno ha sido de 6 años. Sexenio, como Sí, México. Como México, siempre fue 6 años. Solo que con esta constituyente que creó la constitución actual, la ganó el Partido Liberal y ellos tenían fundado temor de que los militares que le habían dado tanto golpe de Estado a los gobiernos civiles se aliaran, como efectivamente lo habían hecho casi siempre con el Partido Nacional, ganaran el proceso electoral después de poner en vigencia la Constitución, y entonces les dio miedo poner los 6 años y dijeron, no, mejor pongamos 4, sin saber que más bien ellos iban a ganar el primer proceso electoral y el segundo con Azcona. Entonces me parece a mí que han habido algunas metidas de pata de este gobierno, que son las que han utilizado mayoritariamente los detractores para cuestionar que los Zelaya Castro estén en el poder. Ok, mire, le hago esa consulta porque se ha generado toda una bola de nieve en relación a la ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, y el otro tema en que nos han metido a los hondureños a estar analizando día a día es cómo se va a elegir la nueva Corte Suprema de Justicia. Y usted acaba de decir una cosa, Maquiavelo lo dijo, es llegar al poder y mantenerse. Claro. Juan Orlando Hernández movió todas las teclas habidas y por haber para mantenerse 2 periodos de manera ilegal, ilegítima. Pero lo hizo. Y lo hizo. Sí. Y justamente... Y hizo, perdone que lo interrumpa, Celín, y también hizo todas las maniobras habidas y por haber para quedarse con la Corte y quedarse con el Ministerio Público y quedarse con el Tribunal el órgano electoral, etcétera. Entonces, venimos ante este nuevo esquema político, un nuevo partido, una nueva ideología, y muchos se horrorizan porque Libre pretenda acomodar ahora las cosas para su beneficio. Sí, es normal. Anormal fuera que no quisieran hacerlo. Lo que pasa es que aquí vivimos en un mundo, como decía la rectora, un mundo mágico, donde la gente sueña con cosas que a mí me parece que son utópicas. ¿Cómo va usted a pretender que un partido no luche por quedarse con todo el poder? Es decir, yo no lo veo anormal. Sin embargo, lo ideal es que haya independencia de los poderes del Estado, que haya apoliticidad en un montón de cosas. Eso es lo ideal. Pero eso trastoca, como le digo, con los beneficios de poder alcanzar el poder desde el poder. Entonces usted ve como malo el hecho de que hayan ofrecido algo y se mostraran como que eran distintos y actúan igual. Sí, porque le dieron una falsa expectativa al pueblo de que iban a ser diferentes y son iguales, ¿verdad? Son iguales, solo que estos tienen el beneficio que no están metidos en temas de narcotráfico, ¿verdad? Como el presidente anterior y su entorno, y tienen también el beneficio de que en determinado momento han sido más
más sociable, aunque muchas personas hablan de que son más bien populistas, porque implementan bonos y medidas de tipo populista, pero siento que estos tienen una proyección social más genuina, más grande. Es que le digo, sí, me parece que en gran parte es una proyección genuina. Se lo digo porque acordémonos del Vida Mejor, el bono 10,000 que daba Juan Orlando. Igual, son medidas populistas. Sí. ¿Y qué es lo que requiere Honduras? Mire, Porque estamos hablando de que venimos del Partido Nacional, 12 años en el poder, y muchos consideran que lejos de Honduras progresar se hundió, y más con esto que usted mencionaba, pues que se convirtió en un narcopaís. sí. Porque no podemos decir lo contrario cuando tenemos a un expresidente extraditado y a las puertas de un juicio por ese tema. Su hermano ya fue sentenciado a cadenas perpetuas. Entonces tenemos a un partido que en teoría es conservador y llega a estos niveles, y tenemos a un partido que es progresista. ¿Y qué es lo que podemos esperar entonces? ¿Qué es lo que ocupa Honduras? Mire, Honduras lo que ocupa es fundamentalmente lo siguiente. En primer lugar, Honduras requiere un gobierno que sea un gobierno ahorrativo, un gobierno que no gaste en tonterías los fondos públicos, un gobierno que sea efectivo y que sea pequeño, que no se aumente la burocracia, que los salarios sean salarios de un país del tercer mundo y de un país que no tiene la economía pujante que tienen otros países. Pausa. Rick Moncada dijo que estamos en calamidad y que había que hacerlo más austero, e incluso se hablaron de que nadie podía ganar más que la presidenta. Pero eso no es cierto. ¿Es cierto o no es cierto? No es cierto, es mentira. Es mentira, porque usted va a ver, y me puedo cansar, y yo creo que se nos va a ir toda la entrevista diciéndole, por ejemplo, cuánto gana Edwin Araque en Banprovi. ¿Cuánto gana? Gana 250,000 pesos. Y se acaba de mandar a remodelar la oficina porque no le gustó al señor como estaba, y se gasta 500,000 pesos. Medio millón de lempiras. Porque Montoya en Hondutel gana más de 150,000 pesos, y también se acaba de mandar a remodelar la oficina porque no le gusta. Eso lo denunció el sindicato de Hondutel, porque por ejemplo los comisionados de Conatel ganan una barbaridad de dinero, porque los directores del Banco Central ganan más de 250,000 pesos, y así le puedo seguir diciendo. ¿Sabe eso la presidenta? Claro que lo sabe. ¿Y por qué lo permite? Porque de repente es un tema que para ella es más fácil decir, nadie va a ganar más que yo no me aumento el sueldo, pero lo dice yo, y lo que pasen en las otras instituciones a ella como que no le importa. Y ante esa respuesta le pregunto, ¿qué tan cierto es de que ella no manda y que quien manda es Mel? Esa es la percepción. Mel ha salido diciendo de que no es cierto, que es una falta de respeto para ella. ¿Usted qué piensa? Que la señora manda. Mire, lógicamente en una relación matrimonial de años como ellos, porque los Zelaya tienen años de estar casados, ¿verdad? Y donde él fue presidente primero, y donde el típico lanchano, ¿verdad?, que tiene una relación hasta cierto punto machista con la esposa, y que ahora ella llega de presidente, lógicamente apoyado por él. Claro. Porque él le metió duro, claro, el hombro para que la señora llegara presidente. Sí. La señora se ha preparado, yo la oigo hablar y se le nota la preparación. Tengo entendido que recibió cursos de ciencias políticas, principalmente cuando estuvieron exiliados en República Dominicana. Entonces yo siento que él asesora, él influye mucho en ella, pero creo que decir que ella no manda me parece que no es correcto. Okay. Es decir, siento que tampoco la señora es un pichingo. No, ella tiene su carácter, ella tiene formación, y siento que manda. Lo que pasa es que Mel la acompaña, y lógicamente que mejor asesor que su esposo. Yo no critico, fíjese que yo no critico el nepotismo, porque ¿en quién voy a confiar más que en mi propio hijo, por ejemplo? Para que el secretario privado sea Héctor.
para que el sobrino, porque no hay prohibiciones, fíjese que usted analiza la Constitución y para nombrar encargos únicamente hay prohibiciones con los secretarios de Estado de que usted ponga a parientes suyos. Uh-huh. Pero, por ejemplo, este muchacho que está en defensa, ese no es, ¿cómo es que se llama pariente de Xiomara? Ese es pariente de Mel, es sobrino de Mel, porque es hijo de Carlos, que es ese. Pero no es sobrino político. Pero los sobrinos políticos no entran como parientes, fíjese. Mire, sus parientes son sus papás, entonces le digo como abogado, Claro. sus padres, sus hermanos, Y mis hijos. y sus hijos y sus nietos. Pare de contar. Por eso se llama sobrino político. Mire, qué interesante. Sí, entonces esos no son parientes de la señora. Y el único pariente es Héctor, porque es hijo de ella, pero Héctor no es ministro, Sí. es el secretario privado. Y Mel solo es asesor. Y Mel es asesor, no es ministro tampoco. Mire, Sí. mire qué interesante. ¿Sabe quién sí metió la pata y violó la Constitución? Y mire, como ese hombre era, pero que nada por su ley, fue Juan Orlando cuando puso a Hilda, la hermana de ministra, Sí. que eso era prohibido. Bueno, muchas cosas que hizo Sí, fueron prohibidas. Pero ese... En el tema que estamos sí, hablando, Claro. ahí sí. Claro. Ok, entonces, si ella manda y ella es la que toma las decisiones, entonces Honduras está pasando lo que está pasando porque no tiene claridad de cómo reenrumbar el barco, o porque no están funcionando la asesoría del presidente, o porque se están concentrando en temas que le va a servir como plataforma de consolidación del poder ahorita y sacrifican el bienestar de la gente. Usted lo ha retratado muy bien. Ellos se están concentrando ahorita en consolidarse en el poder. Recuerde que ellos vienen con un trauma del golpe de Estado. Y entonces ellos están tratando de corregir de que no vaya a haber un golpe de Estado. De ahí la nueva ley de defensa del Consejo de Defensa y Seguridad, que si usted la lee va orientada bastante a protegerse del tema del golpe de Estado, controlando de una manera más efectiva el tema de la seguridad con la policía y el tema de la defensa con las Fuerzas Armadas, la clasificación de información, la inteligencia, la agenda de riesgos que habla esa ley, todo va orientado a una protección contra golpes de Estado y a consolidarse en el poder. ¿Lo sataniza eso usted? No, porque volvemos a lo mismo, es normal. Es normal que usted quiera consolidarse en el poder primero, para después usted ya llevar una agenda social, ya una vez que usted está consolidado. Lo que pasa es que lógicamente la oposición reclama esto, la oposición no le gusta y de alguna manera trata de permear el tema. Ahora, lo que no me parece a mí de esa ley es el tema del secretario ejecutivo. Uh-huh. Porque le delegan una serie de potestades y facultades como que si fuera la presidenta de la República. Entonces me parece a mí que ese tipo de funciones tan delicadas no se le deben de delegar a saber a quién va. Porque Pero no usted se sabe escuchó el nombre. Bueno, mire, han dicho que Patricia Rodas, ¿sí? Dicen que una mujer, pero yo le voy a decir una cosa. Eso es darle a tol con el dedo a la gente. Si mira que va a ser una mujer y que tiene que ser una mujer. Pero si el resultado es el mismo. Si es ella, si es Patricia Rodas, ¿a qué se enfrentaría Honduras? Se enfrenta a una crisis política porque esa señora fue la que prácticamente ha influenciado a Mel en el pasado para que se convierta en un izquierdista. O como le dicen ellos, un socialdemócrata. ¿Por qué? Por la ideología de Patricia y porque ella vivía, no sé si todavía, con un comandante sandinista. Uh-huh. Entonces, pero lo que le quiero decir es lo siguiente. Dice, no te preocupes que va a ser una mujer. ¿Y qué solución es que una mujer sea? Sí. Y lo otro. Como si fuera tema de género. Como que si fuera tema de género, si este no es tema de género. Lo otro, vamos a suponer de que mira, va a ser una mujer, pero después terminan poniendo un hombre. Y no dijiste que iba a ser una mujer, sí, pero lo pensamos mejor. Sí. Entonces, me parece a mí que eso es lo que más molesta en ese tema de esa ley del Consejo de Defensa y Seguridad. Y lo otro es el tema
de que incluyen un montón de figuras delictivas ahí que perfectamente se las pueden aplicar a usted, a mí, a cualquier gente de la oposición. Satanizan ahora la protesta ciudadana. Ellos anduvieron en la calle quemando llantas, pero ahora no quieren que la gente ande en la calle. Y tiene muchas similitudes con la ley en Nicaragua y con la ley en Venezuela, que yo la he estudiado y he visto que efectivamente hay mucha similitud. Entonces, podríamos decir que desde el gobierno de Zelaya, con su giro hacia el socialismo, producto de esa cercanía con Patricia Rodas, es lo que lleva a que Libre se denomine progresista, y es lo que en teoría llevaría a Libre, hoy gobierno, ya lo sabemos todos, pero mantener clara su postura hacia centro izquierda, más izquierda, y esa cercanía, si ella termina siendo la secretaria, podríamos decir que implementaría muchas acciones y muchas estrategias de cómo se consolidó Hugo Rafael Chávez Frías en Venezuela y cómo se ha consolidado ahora Nicolás Maduro y cómo lo ha hecho Daniel Ortega en Nicaragua. Sí, definitivamente que sí. Sin embargo, fíjese que yo no creo que, en primer lugar, no creo que pase esa ley, así como está. Esa ley la van a tener que reformar, la van a tener que transformar. Inclusive creo que van a tener que o eliminar ese secretario ejecutivo o quitarle un montón de potestades, va a quitarle todos los poderes que tiene. Sí. Y lo otro es que yo no creo que Patricia pueda ingresar a ningún puesto dentro del gobierno, porque ella le genera crisis a la presidenta Xiomara Castro. La presidenta Xiomara Castro siento que es una mujer moderada, que tiene lógicamente agenda social, que se cataloga como socialdemócrata, pero no tiene los impulsos tan revolucionarios como los tiene Patricia. Uh-huh. Y recuerde que Patricia le genera un picor, una alergia al gobierno de los Estados Unidos. Uh-huh. Le genera anticuerpos a la empresa privada. Uh-huh. Y le genera anticuerpos a sectores como la iglesia, que son sectores poderosos, claro, dentro del país. Y eso también me atrevo a decir que le genera a la clase obrera, porque no sé si usted recuerda, sí, una vez que ella se metió a participar en una marcha del 1 de mayo, la bolsearon con bolsas de agua, ¿se acuerda, sí, Celín? Sí. Entonces yo siento que cada vez que sale Rixi diciendo, por ejemplo, que yo tengo todos los requisitos para ser magistrado, y la gente se revuelve, ¿no? Y cuando sale el otro Mario Pérez diciendo, yo también tengo todos los requisitos para ser magistrado, y sale Tommy Zambrano diciendo que él también tiene, y que ahora sacan a Patricia Rodas, yo siento que son como globos sondas para ver cómo va a reaccionar la gente. Uh-huh. Para ver que sirva como termómetro. Ahora, el otro día estuve con el vicecanciller de la República, Gerardo Torres, y me decía Gerardo que en físico, así ya de manera palpable, Xiomara en 7 meses ha propuesto y ya ha logrado transformaciones mucho más profundas que las que pudo haber hecho Mel y por las que le dieron golpe de Estado. Pero le dijo cuáles eran, porque yo no sé cuáles son. Por eso le pregunto, ¿sabe usted? Es que usted le hubiera dicho a Gerardo, decime Gerardo, ok, el tema energético, por ejemplo. ¿Me podés enumerar, por favor, cuáles son esas medidas profundas que ha hecho Xiomara? Porque yo no veo cuáles son. Miren, el tema energético. Mire, para nadie es un secreto que el tema energético es un tema inmanejable. ¿Por qué razón? Porque nosotros compramos la energía. La energía no la produce el ENE. Mire que lo ideal es que quien produzca la energía sea la ENE, en vez de comprársela primero a Lufusa, a los térmicos, que ellos pusieron sus plantas que ahorita están obsoletas. Sí.
y que ellos generaban la energía y se la vendían con ganancia al ENE, y que después venga usted y empiece a comprar energía solar, igual usted no la produce. Entonces, mientras usted no produzca su energía, y mientras usted no mejore la transmisión de la energía, y mientras usted tenga contratos onerosos, y mientras usted tenga aquel montón de paracaidistas en la ENE, usted no va a resolver ese problema. Luego, el tema, porque también es energético, el tema de los combustibles. Claro. Honduras no produce petróleo, Honduras compra el combustible. ¿Y cuál ha sido el gran problema para la alza de precios? Ahorita ha sido la guerra de Ucrania. Sí. Pero toda la vida hay un fenómeno. Claro. Yo recuerdo que la OPEP un día, la Organización de Países Productores de Petróleo, dijo, no, le vamos a subir el precio. Y le subieron el precio y hubieron tremendos problemas en todos aquellos que compramos el combustible. Entonces siempre hay un problema, que después había un problema con el Golfo de México, y entonces muchos de los pozos petroleros y refinerías en Texas no podían suplir a cabalidad el producto, que después había un problema con los buques tanqueros, que después había un problema en el Atlántico Norte por Inglaterra, que no sé qué. Siempre hay un problema. Pero lo más grave, y lo que casi nadie dice, y la única persona que medio lo dijo, que fue, se me escapa el nombre ahorita, pero es la doctora Handal, Juliet Handal de Castillo, es el tema de la fórmula, porque la fórmula para ponerle el precio al galón de combustible en Honduras, que se desprende de un montón de factores, donde el factor más alto es el impuesto que cobre el Estado por cada galón de combustible. Pero si nos retrotraemos al gobierno de Zelaya, cuando trajimos a Robert Meyerling, sí, él logró cambiar la fórmula y los precios bajaron, pero lo satanizaron al hombre. Lo satanizaron porque usted sabe que eso es una mafia. Es una mafia. Entonces, Xiomara no ha hecho nada con la fórmula. Esta fórmula que usa Xiomara es la misma que usaba Juan Orlando. Entonces, en vez de bajarle 10 pesos al precio en bomba, lo mejor era que le bajara la fórmula, que le bajara a lo que el gobierno capta por impuestos. Lo que pasa es de que el gobierno, en ese abultadísimo, mire qué contrasentido, Rixi diciendo que el país está en bancarrota, que no hay dinero, y ella aumentando en más de 700 millones de lempiras el presupuesto, aumentando la partida confidencial. ¿Y cómo es eso que no hay dinero? ¿Ah? Sí. Entonces, lo que no podemos desconocer es que todo ese presupuesto no se financia solo con los impuestos que paga el pueblo por impuestos sobre la renta o por impuestos sobre ventas, sino que gran parte de ese impuesto viene del impuesto del combustible. Claro. Ahora, si les pregunto, ¿es transformación haber quitado los fideicomisos a los bancos? No, hombre. Sí, mire, es que mucha gente no sabe qué es un fideicomiso. Un fideicomiso es que usted tiene un proyecto o tiene un negocio, y entonces viene usted y dice, hombre, yo no lo puedo administrar, y para darle más transparencia a este tema, mejor se lo voy a dar a un banco, porque solo los bancos pueden ser fiduciarios. Entonces usted le dice, banco, toma este negocio, toma este proyecto y administralo vos. El banco se va a encargar de administrarlo. Lógicamente el banco tiene que cobrar por eso, porque el banco no es una institución de beneficencia. Pero es que lo que pasa es que han habido algunos, no todos, fideicomisos que los hicieron violando las normas de la ética, los hicieron en contratos corruptos, donde inflaron los precios. Pero eso no es culpa del fideicomiso, es culpa de la mala negociación y la mala contratación corrupta que hicieron los funcionarios del gobierno anterior. Pero ¿qué avance significativo es ese? Y si yo le pregunto, ¿qué es lo que usted ha visto genuinamente en 7 meses? Que usted diga, eso tal vez sí. Bueno, y eso no lo hizo ella, eliminar la ley de secretos en el Congreso, eliminar el tema de la ley de las sedes, que era inconstitucional, pero eso no lo hizo ella, lo hizo el Congreso.
Pero lo hizo un congreso cuestionado. Sí. Porque Redondo no... No, eso es un congreso ilegal. Es un congreso ilegal porque Redondo está de facto ahí. Él fue electo con votos de suplentes y con 44 votos cuando la Constitución dice que tienen que ser 65. Y lo han dejado ahí, yo no sé por qué razón. Cuando los cachurecos le dicen legalícese, ¿es una trampa? No, lo que pasa es de que más bien siento que tenerlo así ilegal es una trampa. El no querer legalizarlo es una trampa. Pero quien no se quiere legalizar es él, en teoría. No, es que, mire, recuerde que el que está atrás de él es Mel. Y Mel le ha de decir, no, aquí te vas a quedar, no, así quédate. No, si los cachurecos te dicen que te van a legalizar es mentira, porque el día de la sesión no te van a prestar los votos y se los van a dar a otro. O se los pueden volver a dar a Calix o a Beatriz. Sí. O sea que nos heredan un berenjenal y arrancamos con un berenjenal. Pero usted tiene que ver el sustrato esencial del trasfondo de estas cosas. ¿Por qué mantener al país en esta situación, en esta crisis, en esta zozobra jurídica? ¿Cuál es el trasfondo de esto? ¿Por qué no querer arreglar y regularizar una situación que de plano es ilegal y que todo el mundo les dice que es ilegal? Sí. ¿Por qué aferrarse a algo que yo sé que es malo? ¿Por qué si usted sabe que este carro ya no tiene combustible, usted se aferra a seguir manejando? A sabiendas de que el día de mañana se puede quedar ahí tirado. No, al ratito nos quedamos tirados. Entonces, ¿por qué? Sí. No, usted no lo va a hacer porque usted es tonto, porque usted es dejado o porque usted no se fija. No, usted algo está tramando. O sea que usted dice que el hecho de que Redondo siga ahí es por algo. Sí. ¿Qué intuye usted con su experiencia? Intuyo que el día de mañana todo lo que él haga lo van a decretar que es nulo, ¿verdad? Puede el día de mañana... Pero generaría un vacío enorme. Ah, bueno, generaría que todo lo que se aprobó es nulo. Óigame, pero eso es peligrosísimo. Sí, ¿qué pasa si todo lo que aprobaron es nulo y esa junta directiva es nula y la elección de la Corte es nula? Porque la Corte la va a elegir el Congreso. Exactamente, ya eso quería llegar. Bueno, golpe de Estado técnico. Y después del golpe de Estado técnico, ¿qué viene? Una constituyente. ¿Usted cree que ese tema sí lo van a ejecutar de alguna manera? Sí, es parte de la plataforma política de Libre desde hace 1000 años. Por eso le dieron golpe de Estado con la cuarta urna. Sí. Mire qué interesante cómo lo plantea, porque sabemos que quieren llegar a una constituyente, pero usted ya nos está poniendo un escenario y utilizando como instrumento la ilegalidad de Redondo. Sí, aunque ellos dicen que son legales, porque ya empieza toda aquella que solo se convencen ellos, ¿va? Pero volviendo al tema, Celín, usted me decía, ¿qué cosas usted cree que ha hecho la señora presidente que realmente... Pero ella me dijo que solo 2 cosas y las hizo el Congreso. No las hizo ella, las hizo el Congreso. Ajá. No, ahora ella particularmente, fíjese que no ha hecho nada para mí. Algo que yo pueda rescatar, que yo diga, sí, hombre, realmente... ¿Y qué tan peligroso para un país que pretende que las cosas van a cambiar es que en 7 meses la presidenta no haya hecho nada? Es porque, mire, de repente ha hecho algunas cosas, pero no son tan significativas como, por ejemplo, que verdaderamente vengan a cambiar la estructura tradicional del Estado. Vaya, le voy a poner un par de ejemplos. Ella dijo, o ellos dijeron en campaña, que había un montón de instituciones exageradamente burocráticas dentro del Estado que había que eliminarlas. Sí. Entonces emite ella un PCM y después un decreto que lo mandan al Congreso y elimina instituciones, pero elimina INVESH, ¿verdad? Uh-huh. Elimina unos ministerios pirujos que había creado Juan Orlando. Pero yo pensé, por ejemplo, yo pensé que iba a eliminar instituciones que realmente están duplicadas. Por ejemplo, ¿para qué quiere usted una Secretaría de Derechos Humanos que consume millones si tiene un comisionado de los derechos humanos? ¿Ah? Sí. No tiene sentido. Y eso quien lo creó fue el presidente del Lobo,
porque necesitaba una secretaría y que la comunidad internacional lo viera como que él estaba haciendo políticas de Estado en función del respeto de los derechos. Pero eso es al parta sobre aparejo, porque ya teníamos al comisionado. Él lo hizo por una condición particular, Sí. porque él venía después del golpe de Estado. Exactamente. Pero ya esa cosa debió de haber desaparecido con Juan Orlando, que no sirve para nada, Sí. más que para generar gasto. Bueno, Hondutel, ¿qué tiempo debieron haber cerrado Hondutel o privatizarla? Porque esa empresa solamente genera pérdida y nunca va a lograr competir con la telefonía celular privada. Imagínese que cada día... Porque la dejaron morir. No, bien, pues pudo, sí, como, bien pudo haberlo como, hecho. como sea, Celín, pero eso no sirve. Imagínese que tiene una junta directiva donde hay 4 o 5 directores, que cada director gana 150,000 pesos. Bueno, y acaba de decir usted cuánto gana Montoya. Entonces hay que cerrar esa cuestión, pero hay que amarrarse los pantalones, man. Lo otro, ¿para qué quiere usted tener un Dutel y etcétera si tiene a Conatel? Lo otro, si todo el sector energético es manejado principalmente a través del ENE, ¿para qué crear un ministerio de energía? Y es que producimos gas natural, petróleo, o hay centrales de energía atómica aquí. Sí. Imagínese, usted sabe toda la burocracia que hay en ese ministerio de energía. Sí. Bueno, otra cosa, ¿por qué no mandar un decreto al Congreso que se cierren los órganos electorales durante 3 años y que se abran únicamente en el año electoral? ¿Cuántos millones se va a ahorrar ahí? Sí. Lo otro, ¿por qué no enviar un decreto al Congreso Nacional retirándose del Parlacén, que no sirve para nada? Sí. ¿Ah? Esas son cosas impactantes, mire. Ahora le pregunto, nos dijeron que iban a quitar los peajes. ¿Por qué no lo han quitado? Porque hay un contrato firmado. ¿Y por qué lo ofrecieron? Entonces, porque hablar es bien bonito, si en el papel y en la boca a usted le cabe un montón de cosas. ¿Y lo del 15% de impuesto al 12%? ¿Usted cree que el gobierno se va a sacrificar en un 3% de ingresos que suma más de un 40% del ingreso del presupuesto? ¿Voy a dejar yo de ganar pisto quitando el 3%? Y mire, yo le voy a decir una cosa, es bien fácil subir un impuesto, pero bajarlo, así digo una mala palabra, bajarlo es macaneado. ¿Por qué razón? Cuesta uno y la mitad del otro. Sí, ¿por qué razón? Porque usted baja al 3% y deja el impuesto sobre ventas en 12% y usted no lo va a volver a subir otra vez. Se le arma una revolución aquí. Sí, claro. Entonces, mire, con los peajes, ahí hay un contrato firmado. Usted quita ese contrato, inmediatamente le cae una demanda internacional de miles de millones. Sí. Igual, que ese contrato es palmerola, es oprobioso, eso es lo peor, es una peste. Hay un contrato firmado. Imagine que todavía no han quitado un contrato energético. Ni uno. Sí. Porque también usted les viene y le quita el contrato a un generador, el generador le zampa una demanda. Mire, Celín, estos de Nacional de Ingenieros, estos se han hecho millonarios. Fíjese que viene este Cookie Mejía, el gerente anterior del ENE, y les quita un contrato. ¿Y qué hicieron esto? Inmediatamente le metieron una demanda al ENE. La ganaron. Y el juzgado lo condenó al ENE a pagarle a los de Nacional de Ingenieros 750 millones de lempiras por haberles quitado ese contrato. ¿O no habrá sido de compadre hablado de llevar alguna comisioncita por ahí? Me atrevería a decir que muy probablemente así es. Mire que nos quedan muy pocos minutos y quería hablar sobre esa elección de los nuevos magistrados. Hay gente que dice que, bueno, lo han vendido como que va a ser un proceso distinto, pero digo yo, solo los que se chupan el dedo pueden pensar eso. ¿Eso al final es o no es una negociación política? Es y siempre ha sido una negociación política. Ahorita, como decía una canción, ayer, hoy y siempre. Es una negociación eminentemente política. Ok, ¿cuántos cree usted? Porque esto va a quedar grabado y si le atina,
creo yo que usted se convertiría en... No, hombre, yo pensé que me iba a dar un premio. El oráculo. No, yo pensé que me iba a decir, si le atina, abogado, le vamos a regalar tal cosa. No, nos vamos a comer o lo voy a invitar aunque sea una hamburguesa. Vamos a comer. ¿Cuántos va a tener libre? Mire, ellos quieren tener 8. ¿Los van a lograr? No. ¿Cuántos van a tener? 7 a mi criterio. Ok. ¿Partido Liberal? Va a tener... No, Partido Nacional. 4. ¿Partido Liberal? 4. Ahí van... ¿Ya estuvo? Ya estuvo. ¿Y el PCH? Nada. ¿A silbar en la loma? Sí, esto simplemente ha sido servido de parapeto de libre. 7, 4 y 4. Es que mire, usted no los necesita. Si usted suma los 50 de libre, más los 22 del Partido Liberal son 72, más los 44 del Partido Nacional, ya estuvo. Sí. ¿Para qué quiere usted a esos ilusos de PCH? 7, 4 y 4. Y ese esquema le da... O podría ser también un esquema 7-5-3, porque el Partido Nacional tiene el doble de diputados que el Partido Liberal. Claro, pero ese esquema 7-4-4, 7-5-3, y no estamos hablando de alineaciones de un equipo, sino que los magistrados le dará a Libertad y Refundación ese escenario que muchos vaticinan, quieren lograr tener para la perpetuidad en el poder. No, porque eso es un tema, un factor muy variable, Celín. Porque mire, le digo yo que conozco cómo funciona esto en cuanto a la interioridad política. Mire, yo lo puedo nominar a usted como Partido Liberal y le puedo decir, mira, Celín, te voy a nominar, te vamos a escoger, vas a salir electo por la Junta Nominadora y el Congreso va a votar por vos, porque ya hicimos un arreglo. Eso sí, vos vas a hacer lo que yo te diga. Pero ya puesto usted encaramado en la burra, como ya lo elegimos, usted se dispara y se da vuelta y hace lo que le da la gana. O no obedece al 100%. Obedece en ciertas cosas, pero en otras no. Y eso ha pasado. Y ha pasado a cada rato, montones de veces. Entonces ahí depende del tipo de persona que usted va a poner. Bueno, se ha dado con diputados que los elige un partido y ya después dan vuelta. Mire ese Rolando Barahona del Partido Nacional. Sí. Y mire usted, por ejemplo, montones de casos había una diputada que era del Partido Anticorrupción. Sí. Una muchacha guapa que era presentadora de un programa de televisión, que la eligieron. ¿Critza? Sí, la eligieron por Salvador de Duque, por anticorrupción. Sí, y se fue al Partido Liberal. Se fue para el Partido Liberal. Y así montones de casos de gente que y Mario Noé Villafranca no era liberal y salió electo por ese partido de la UD. Sí. Y así le puedo ir mencionando montones mire, ahorita Maribel Espinosa era vicepresidente del Partido Liberal y diputada del Salvador. PCH. ¿Usted se va a lanzar? No, yo no. ¿No? No, Dios me libre. ¿Por qué? Porque ahí no llega usted por meritocracia. Ahí, mire, yo participé, por ejemplo, para el tema del fiscal. No es por darme cumbo yo solo, pero yo quedé en los primeros lugares. Y sin embargo, a todos nos burlaron y pusieron a uno que ni participó. Imitieron y ponen a Chinchilla. Entonces todo ese proceso quedó curado usted. Una burla, una jugarreta completa, le vieron a uno carependejo. Entonces, sí. no. Perdone, ¿verdad? No, que es cierto. O sea, sí, usted prácticamente lo pensó y era en los primeros lugares y mire, metieron a Juan Orlando le convenía. Así es. ¿Por qué el político trastoca tan suciamente todo? ¿Por qué? O sea, ¿cuándo vamos a ver un alto en eso? No sé, es una pregunta difícil. Siento yo que estamos destinados o condenados a vivir esto siempre. Creo que por muchos años tal vez sí, porque nos falta mucho tiempo para llegar a alcanzar, por ejemplo, la madurez política que tienen en Europa, madurez política que tienen, por ejemplo, en Inglaterra o que tienen en Alemania, sí. Donde siempre el político hace trampa, pero tienen más ética. Es decir, dicen, ok, vamos a dividirnos esta corte, donde yo voy a tener 4, pero voy a tratar de que mis 4 sean personas con el mayor mérito posible, la mayor preparación,
la mayor honradez, la mayor meritocracia. No poner a cualquier sabandija ahí, ¿verdad? Le pregunto, ¿Rixi va a ser presidenta de la Corte Suprema de Justicia? Eso es lo que se menciona, mire. Se menciona que ella va a ser la presidenta, pero todo dependerá de si Libre logra obtener los 8. De la negociación de la que hablamos. La negociación, sí, porque yo le voy a decir una cosa. Puede también decirse, ¿va? Ok, yo voy a tener 7, vos 4, pero dame 1000 votos para la presidencia. Entonces, de tal manera que Libre no tendría la mayoría, pero sí tendría la presidencia. O lo que usted mencionaba, pues que le votan a favor de Rixi y dejan mochado al Partido Liberal con 3 y le dan uno más al Partido Nacional. Y le dan uno más al Partido Nacional, sí. Mire qué interesante. Ahora, le voy a decir, estos son juegos matemáticos. Sí. Le voy a decir otra cosa. Dicen que también quiere ser presidenta de la Corte Marlina Dubón. Sí. No creo que Enrique Flores, por el problema que tuvo, Sí. no se vería bien que estuviera Es la hermana, ¿verdad? ¿Ah? Marlina es la hermana. No, es la esposa. Ah, la esposa, perdón, sí. La esposa. Se ha mencionado también a Milton Jiménez Puerto. Milton es una buena persona, un tipo muy conciliador. Pero lo cachimbearon una vez. Sí, pero... Ay, hombre. ¿Qué le puede decir al pueblo hondureño en relación a que muchos, no sé, se ilusionaron con cambios, no han visto cambios, pero siguen dándole el beneficio de la duda? Bueno, que esperemos todavía un tiempito más, ¿verdad? ¿Un año? Yo diría que un año más me parece a mí que ya sería más que suficiente. Y para dar el beneficio de la duda, pero le diría al pueblo hondureño que uno tiene que tener mucho cuidado cuando vota en los procesos electorales, porque esta vez la votación fue por odio. La gente votó más bien en contra de Juan Orlando, y me parece a mí que usted debe votar por gente que sea más comprometida con el país, con agendas que verdaderamente no vayan a improvisar, pues que ya tengan estudiada la situación del país desde antes y que no vayan a echarle la culpa a los demás, ¿verdad? Porque ya llevan 7 años diciendo que los culpables de esta situación son los nacionalistas, pero yo creo que ya llegó el momento, ¿verdad? Ya le dijo Mel al ministro, ya dejen de echarle la culpa a Juan Orlando. Empecemos a trabajar. Sí. Mire, fíjese que aquí en Tegucigalpa, por ejemplo, mire, está todo lleno de hoyos. Los proyectos están parados. Mire, Aldana es buena persona. El problema es que al pobre hombre en el Congreso se tardaron un mundo en aprobarle los contratos. Porque cuando pasan de un periodo de gobierno a otro tienen que ir al Congreso. Y ahí en Caja Presidencial le han tenido durante 6 meses parados los decretos, y hasta la semana pasada se los aprobaron para mandarlos a publicar a la Gaceta. Sin eso ese hombre no puede ejecutar los proyectos. Entonces lo otro es que se está enfrentando a la sombra de Tito, que Tito era un burro para trabajar, era un hombre que hizo tanto que aunque se reniegue, el hombre transformó esta ciudad. Entonces esos temas han influido. En el tema de la infraestructura tienen parados todos los proyectos carreteros, todos los proyectos de infraestructura están parados, todo lo que manejaba Inves está parado. Entonces ya es tiempo que empiecen ya a darle solución a esos problemas, que le paguen a los contratistas, que empiecen a trabajar para que la gente empiece a ver que en Honduras hay acción. Claro. Pero ya esa quejadera ya hay que dejarla, y lo otro que hay que dejar, Celín, es el odio. Sí. Mire, fíjate que usted no les puede decir nada, porque inmediatamente salen un montón de serpientes a morderlo a uno y perros a ladrar y a decir golpista, golpista, cachureco, narcodictadura. Solo lo tienen en la boca. Sí. Y usted no va a construir un país con gente que no supera eso. Sí. Mire, decía Vieda Morales que en política no hay amigos ni enemigos permanentes, lo que hay son intereses. De manera que usted deje de andar peleando en política, porque toda la vida han habido negociaciones entre políticos. Claro. Los cachurecos toda la vida han transado con los liberales, han transado con los de Libre. En Europa es muy común, Celín. Sí. Es muy común
de que los partidos de oposición hagan tratos, porque si no, no pueden llegar a los parlamentos. Y yo creo que Libre ya se tiene que dar cuenta que dejó de ser oposición y que ya están en el gobierno. Es correcto. Y con esa frase cerramos, abogado. ¿Cómo se sintió? Pues mire, muy bien me sentí, muy agradable. Le voy a decir que se me fue muy rápido el tiempo. ¿Verdad? Y es que influye, le voy a decir, el tema de andar en el carro, ¿no? Sí. Porque no es lo mismo que estar sentado, claro, en el mismo lugar. Y pues sí, me gustó bastante. Muchas gracias de verdad por su tiempo, abogado. Y muchas gracias a ustedes por haber estado en sintonía de esta entrevista. Hoy con nosotros el abogado y notario Juan Carlos Barrientos. Los esperamos a ustedes el próximo viernes. Que estén bien. Se encienden los motores, el programa ya va a comenzar. Abróchense bien los cinturones, que la entrevista va a iniciar. Plática amena que Selim ya va a realizar, con invitados que su vida nos van a contar. Hay emociones, sentimientos, todo puede pasar. Ven, súbete y vámonos a jalo. 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 A jalo. Ven, súbete y vámonos 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 a jalo. Con Selim López.